Existen abogados y abogados, ¿no? Generalmente el abogado, cuando trabaja con una persona que es un narcotraficante, sabe que posiblemente el dinero con el que le van a pagar procede del tráfico de drogas. ¿La de este país hace que Perú sea el paraíso de los lavadores? El lavado de activos siempre está muy vinculado al tema del crimen organizado y a su vez a la corrupción de funcionarios. Digamos, es algo que funciona como un tridente. Siempre que veas lavado de activos, va a estar de una u otra manera vinculado con la organización criminal. Lo van a utilizar para constituir empresas, para adquirir bienes, adquirir inmuebles. También actividades deportivas ha llegado el lavado de activos, ¿no? Empresas en donde el efectivo se mueve a diario y de manera muy fácil. Por ejemplo, peluquerías, salones de uñas, restaurantes, en donde no es muy usual, digamos, que existe un control respecto a cada venta, a cada operación. Y esta persona tenía un proceso en Estados Unidos. Estaba solicitando su extradición. Sin embargo, por X motivos, se llega a filtrar parte de la información. Cuando se refiere a filtrar que sale en la prensa. Así es. ¿Y podemos hablar de quién se trata? Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto. Mi nombre es Rodrigo Cruz, soy periodista judicial y en este episodio tenemos a un invitado especial, al doctor Anthony Benavente. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, un gusto. El gusto es nuestro, doctor. Usted ha trabajado en la Procuraduría Antidrogas con la doctora Susana Medina. Usted ha sido fiscal también en la Fiscalía Antilavado. Entiendo yo que tiene estudios también en España de Derecho. Y sobre todo, pues usted, entiendo que su especialidad son las investigaciones contra el lavado de dinero. ¿Estamos bien, doctor? Sí, efectivamente. Yo ingresé a la Procuraduría de Tráfico de Drogas en el año 2010, encabezado por la doctora Sonia Medina, quien justamente también ha participado en el programa. Claro. Le agradezco Gran mucho. Episodio con la doctora Sonia Medina. Sí, pude ver el episodio de la doctora Medina. Público pide segunda parte. Tiene mucha experiencia la doctora, conoce muchos casos, han pasado por ella casos muy importantes y emblemáticos de tráfico de drogas, lavado de activos procedentes del tráfico de drogas, que incluso, digamos, han sido tocados a nivel internacional. La doctora también es una persona reconocida por las autoridades no solamente de Perú, sino también de Estados Unidos. La DEA también tenía una buena relación con la doctora Medina. Oye, doctor, entonces, ¿qué mejor escuela que haber empezado su bueno, sí, yo... carrera ahí en la Procuraduría Antidrogas? En la Procuraduría y me colocaron después ya en el área de lavado de activos, que era el área que veía todos los casos de lavado de activos procedentes del tráfico ilícito de drogas. Claro está, en esta área al inicio me desempeñé como asistente, ¿no? Luego ya también formé parte del grupo de abogados. No, todos empiezan así. Yo también empecé como practicante, jalaba cables al comienzo cuando empecé en el periodismo. Claro, creo que todos empiezan así, ¿no? Claro, parte, ¿no?, del derecho de piso, como se dice. Y luego se va a la Fiscalía de Lavado de Activos. Sí, estuve en la Procuraduría hasta el año 2020, hasta marzo del 2020, unas semanas antes de la pandemia. Partí de la Procuraduría e ingresé al equipo de la Fiscalía, justamente en la Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos. Pasó la pandemia, fue una época un poco difícil. Para todos, claro. Para todos, porque era difícil trabajar. En ese contexto era muy limitado el tiempo que teníamos. Recordará usted que teníamos muy pocas horas al día para poder transitar. Teníamos muchas limitaciones. A veces las personas tenían que venir con permisos médicos, tenían que incluso solicitar pases para poder llegar al centro de Lima. Porque... Y sobre todo pues en la Procuraduría, en la Fiscalía, ¿no?, donde todo pues... todo tiene hablamos de la dictadura del papel en esas instituciones, ¿no? Y en la pandemia, donde no estaban las condiciones para que de un momento a otro pasen al teletrabajo, ya imagino todos los dolores de cabeza que habrá sido esos momentos, ustedes al inicio sobre todo, ¿no? Claro, por ejemplo, algo anecdótico fue que justamente el domingo que declaran justamente el estado de emergencia, a través de un mensaje presidencial, marzo del 2000... Claro. Sí, yo tuve que ir en la noche 20, ¿no? al despacho fiscal, justamente le pedí la autorización a mi jefa para poder acceder al despacho y retirar algunas cosas para trabajar durante el tiempo que no sabíamos cuándo íbamos a volver finalmente, claro, físicamente a... Yo pensaba que se estaba despidiendo de su oficina. Yo también, claro, y solamente tenía un par de semanas que había llegado y estaba pasando todo eso.
Gracias a ¿Dónde me Dios. metí? Ahora pensaba en ese momento. Sí, 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 gracias a Dios, digamos, la pandemia pasó, sin embargo, hubo una secuela, que era que teníamos muy pocas horas al día para trabajar, solamente teníamos trabajo, digamos, de manera escalonada. Uno podía ir un lunes, miércoles, viernes, y otro grupo iba un martes, jueves y sábado. Y eso, digamos, hace inmanejable el trabajo, porque el trabajo es bastante, es muy, muy intenso. Y tenías que trasladar, digamos, tu información, trasladar Digitalizarlo. digitalizada. Tenías que, bueno, digitalizar, ¿no? Eh, Felizmente también tuve el apoyo de mis asistentes, que en ese momento comprendieron la necesidad. Y bueno, así, inclusive en la pandemia y todo, íbamos al despacho. Ujú. O sea, escaneábamos la información y con eso nos retirábamos y trabajábamos desde nuestros hogares, ¿no? Ahora sí, también requiere mucha vocación, doctor, en esos momentos, ¿no? Bueno, sí, tienes que ser un poco camiseta, como se dice, ¿no? Con la institución. Y claro, eh, trabajar para una institución pública como la Procuraduría y también la Fiscalía exige que la persona que ingrese, digamos, a este tipo de instituciones eh, desprenda un poco de su tiempo, más allá, digamos, de las 8 horas. Es muy difícil de que una persona que entra a las 8 de la mañana, se retire a las 5 de la tarde, tenga todos sus casos al día, que estén Bueno, siempre y cuando quieras alineados. hacer el trabajo como espera la sociedad, ¿no? Claro, claro. De todo, también tienes que tener en cuenta que las personas que están investigadas a veces Tranquilamente puede ser el fiscal que va y calienta asiento y se retira a la hora que su horario de oficina cumple, ¿no? sí, no he conocido, digamos, fiscales así. Los ambientes en los que he podido trabajar y con los que he trabajado también desde que estaba en la Procuraduría, he conocido fiscales que son muy, muy responsables, Comprometidos. muy comprometidos con su trabajo, tanto en Lima como también en provincia. Tengo muy buenos recuerdos de fiscales de Ayacucho, con los que trabajábamos cuando estaba yo en la Procuraduría. Teníamos una buena relación. En ese entonces, cuando yo trabajaba en la Procuraduría, mi función era justamente de coadyuvar con la investigación. El fiscal es, como sabemos, quien dirige la investigación, ¿no? Ahora vamos a ir a ese punto, bueno, más adelante, pero la razón por la que lo hemos invitado, doctor, es porque en este episodio queremos hablar sobre el lavado de dinero. Este es que nos ayude a entender y que le explique a la audiencia este submundo que significa, pues, de lavadores, de cómo son, pues, los mecanismos, las maneras que utilizan. Y me gustaría ir de lo general a lo particular, doctor Benavente, ¿no? En sencillo, doctor, ¿qué es lavar dinero? Muy concretamente, es un proceso, es una transformación Ujú. que se le da a un dinero obtenido producto de un ilícito penal. Esta transformación se puede dar a través de fases. En el caso del lavado de activos, como lo conocemos aquí, en otros lugares se le conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, entre otras denominaciones, consiste en introducir justamente este dinero de origen ilícito al circuito económico a través de fases. ¿Cuáles son estas fases? La fase de colocación, la fase de intercalación y la fase de integración. En una primera fase encontramos que el lavador tiene tanto efectivo, producto, digamos, de la venta de drogas, que no puede simplemente ir a un lugar a adquirir un departamento con todo ese efectivo, porque obviamente despertaría o levantaría, digamos, la alarma de las autoridades. Lo que hace con este dinero es introducirlo, digamos, a una empresa. Con esta empresa, una vez ya introducido en el circuito económico, lo que hace es una serie de operaciones comerciales que buscan alejar justamente el origen ilícito de su origen. Es decir, hace una serie de operaciones comerciales para ocultar más el origen ilícito del dinero. Finalmente, cuando llega la etapa de integración, es que ya el dinero ha sido lavado. Entonces ya puede disfrutar tranquilamente este dinero como si se tratara de dinero lícito. Ahora, supongamos en un caso práctico, ¿no? Yo soy un narcotraficante y le digo, mire, doctor, obviamente quiero que me ayude a lavar $2 millones. Toma este maletín, maletinazo para empezar. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para lavarlo? Bueno, generalmente uno no lava dinero solo. De agencias de contadores, de abogados, A ver, vayamos a eso, a ver. de empresarios.
Un narcotraficante muy difícilmente puede constituir una persona jurídica en la cual él figure como representante, como gerente, ¿no? Más aún si tiene una investigación o un proceso abierto por, digamos, tráfico de drogas. Hablamos de una industria de lavado, entonces. Claro, claro, claro. Recordemos que el lavado de activos es una forma sofisticada, digamos, de cometer un delito. Para ello, como te decía, te puedes agenciar de conocimientos especializados, los contadores, los abogados especializados en justamente crear empresas. Las famosas offshore. Las famosas offshore, las empresas de fachada, las empresas de papel, las empresas de pantalla. Hay justamente un abanico de posibilidades que se le presentan al lavador para justamente obtener ese fin, que sería darle la apariencia lícita al dinero generado de manera ilícita. Entonces lo que me dice, doctor, que supongamos, yo soy narcotraficante, me urge lavar $2 millones. ¿Qué quiere decir? Quiero utilizar, mejor dicho, estos $2 millones que he conseguido de manera ilícita. Yo no solamente lo necesito a usted, también necesito a un contador, también necesito, por ejemplo, a testaferros, gente que haga apariencia de que ha conseguido ese dinero, abogados, evidentemente. Hablamos de una serie de actores para que estos $2 millones regresen a mi bolsillo, ¿no? Puedes, por ejemplo, constituir lo que sería, digamos, estos negocios, estas empresas en donde el efectivo se mueve a diario y de manera muy fácil. Por ejemplo, peluquerías, salones de uñas, restaurantes, en donde no es muy usual, digamos, que existe un control respecto a cada venta, a cada operación que se realice. Uno cuando se va, digamos, a una peluquería, generalmente le paga en efectivo y por lo general no te entregan, digamos, un comprobante de pago, ¿no? Simplemente existe la transacción y ya. Pero no hay, digamos, una forma de controlar eso. Entonces el lavador puede ingresar a través del negocio de peluquería 1.000, 2.000 soles al día. Ahora, la informalidad de este país hace que Perú sea el paraíso de los lavadores. La informalidad es un factor que definitivamente tiene mucha relación. Existe también los negocios de hostales, hoteles que funcionan en zonas muy alejadas del país. Por ejemplo, en Andahuaylas había una zona en donde uno cada vez que iba veía que en una cuadra habían 5 o 6 hoteles. Sin embargo, tú te das cuenta que no hay mucho público, no hay mucho turista que llega, digamos, al lugar. Entonces, ¿tiene mucho sentido que en un solo lugar existan 5 o 6 hoteles? No. Y recordemos que Andahuaylas es una zona de tránsito del tráfico de drogas. Todos los días caen cargamentos de droga que están justamente movilizados por esa zona. Entonces se explica ahí que estos negocios están facilitando justamente el blanqueo del dinero. Claro, o por ejemplo vemos, no sé, gimnasios así de un momento a otro tan, pues, claro, todo de lujo, o bueno, restaurantes, qué sé yo, ¿no? Claro, todo negocio en donde, digamos, circule el dinero con gran facilidad y, es más, en donde no exista, digamos, la posibilidad de poder controlar al detalle cada operación, cada ingreso de dinero. Entonces, esto, digamos, es el ambiente adecuado para que un lavador centre su vista en esas operaciones y justamente ahí, apoyándose de estos negocios, comete el delito, ¿no? Ahora, hay algo de ahí para después ir hablando de estos actores que participan en este esquema de lavado. Me gustaría regresar al punto del dinero ilícito, doctor. Todo dinero oscuro, ilícito, negro, es sinónimo de lavado de activos. O sea, ¿qué? Perdón, vayamos al concepto. ¿Qué es dinero ilícito? Ya, mencionaste algo muy interesante, que es el dinero negro. Generalmente uno cree que es lo mismo, dinero negro y dinero sucio. Puede ser muy similar, son conceptos muy similares, pero el dinero negro generalmente es el dinero que se obtiene de manera informal. Por ejemplo, tú haces ventas, digamos, durante determinada fecha, pero no tributas, que tienes ese dinero. El dinero es lícito, lo has obtenido de manera lícita, vendiendo, pero no has tributado. Pero eso no quiere decir de que sea ilícito. Entonces, puede, digamos, emitirse una normativa que te exonera, digamos, del pago de multas si, digamos, al 31 de diciembre cancelas, digamos, tus impuestos, pagas tus impuestos. Entonces, ese dinero es totalmente ilícito. El dinero de origen ilícito, el dinero sucio, al que se le conoce, ese sí es el dinero que se obtiene producto de una actividad ilícita como el tráfico de drogas, la trata de personas y delitos de esa naturaleza, ¿no? La corrupción, por ejemplo, ¿no?
Ok. Partiendo de esta figura, doctor, que está, claro, la diferencia entre el dinero negro, que puede ser el producto de una informalidad, y el dinero ilícito que ya es netamente pues, consecuencia de una actividad criminal. Lo que entiendo por lo que me está explicando, y también casos reales que hemos visto, pues, ¿no? Que hay esquema de lavado dependiendo del postor, ¿no? Un criminal, no sé, pues, ¿no? De no tan alto vuelo como un narcotraficante puede lavar con una peluquería en el barrio, digamos. Claro. Pero si hablamos de un lavador así de supremo, por así decirlo, Claro. él va a necesitar toda una industria hasta internacional. Así es, va a necesitar de una estructura criminal, una estructura sofisticada que justamente se alimente de conocimientos especializados. Puede agenciarse de sociedades offshore que funcionen en el extranjero, que operen bajo la dirección de ciertos testaferros que él coloca ahí como personas visibles, ¿no? Y él siempre se mantiene en la oscuridad. Él siempre es la persona que está dirigiendo todo, pero desde un lugar en donde no se le pueda, digamos, visibilizar. Hablemos de un caso práctico, ¿no? Por ejemplo, ahora que se ha sentenciado hace pocos días al expresidente Alejandro Toledo, aquí hablamos de un esquema claro de lavado de dinero donde se utiliza toda una ruta transnacional, pues, ¿no? Cuentas en Suiza, cuentas en Costa Rica, dinero que viene pues, de parte de una corrupción. Claro. Esto, por ejemplo, es un signo de un trabajo, digamos, más sofisticado, ¿no? Crear, digamos, cuentas en el extranjero no es algo muy sencillo. Generalmente una persona que se dedica a una actividad comercial normal de la noche a la mañana no va, digamos, a abrir una cuenta en Panamá, no va de la noche a la mañana a abrir una cuenta en Islas Caimán o en estos territorios conocidos como paraísos fiscales. Claro, y lo que es una realidad, doctor, que para eso se necesita un servicio de abogados especializado para eso, ¿no? Su Saul Goodman. Justamente hablábamos de la figura de Saul Goodman, ¿no? Claro. Ahora, existen abogados y abogados, ¿no? Generalmente el abogado, cuando trabaja con una persona que es narcotraficante, sabe que posiblemente el dinero con el que le van a pagar procede del tráfico de drogas. Claro. Pero finalmente la conducta que está haciendo el abogado es la de patrocinar. Entonces es una conducta neutral, no punible, por más que reciba el dinero de origen ilícito, ¿no? Lo que sí, digamos, se vuelve ya reprochable penalmente es que el abogado más bien colabore, facilite la continuidad delictiva, que le dé, digamos, salidas, opciones para continuar lavando. Por ejemplo, no sé, mira, ¿sabes qué? Tú quieres lavar estos 2 millones, pero mira, ¿sabes qué? Es muy rochoso que abras una barbería, ¿no? Mejor, ¿por qué no? Te contacto con un estudio aquí no sé, en Uruguay, en Panamá. Te abrimos una empresa allá, que no salga tu nombre, que salga, no sé, a nombre... Allá conozco ahí algunos trabajadores que pueden prestar su nombre en Panamá. Creamos esa empresa y con esa empresa, porque ahí viene lo de complicado, vamos a abrir una cuenta bancaria en Suiza y allá te van a pagar a esa cuenta bancaria. Claro, eso es un esquema sofisticado que implica la participación de muchas personas. Incluso hay estudios... Que allá viene dentro del menú de la cartera. Claro. Hay estudios internacionales que justamente te dan esa facilidad. Hay estudios jurídicos que funcionan en estos lugares conocidos como paraísos fiscales que te dan justamente esas opciones de que tú puedas, digamos, trasladar tu patrimonio a lugares en el que muy difícilmente puedas identificar que ese dinero ha llegado ahí y tú ya puedas, digamos, utilizar ese dinero de la forma en que como tú quieras. Ahora, evidentemente se llevan una comisión de todo eso, ¿no? Claro, se llevan una comisión, un porcentaje, digamos, del monto de las transferencias o digamos, un pago anual, un pago mensual, ya es, digamos, parte del acuerdo entre los abogados y finalmente la persona que busca, digamos, esta salida, estas alternativas. Ahora, sigamos hablando de ese mundo de lavado. Por cierto, en Agente Cubierto hemos estrenado un nuevo muñequito. No sé si se han visto, se trata del Pingüino, una serie de HBO que, por cierto, está muy buena. ¿Por qué le menciono al muñeco del Pingüino? Porque de repente en el imaginario colectivo él es un criminal, ¿no? Uno lo ve y dice, no, ¿sabes qué? Mejor cruzo la pista, él es uno de los jefes de las mafias en Ciudad Gótica. Pero en el mundo real, doctor, así no lucen los lavadores de activos. No. Vemos gente pues con cuello y corbata que se pasean ahí en los mejores bufetes de abogados, los autos deportivos. Claro, gerentes de alguna empresa, digamos, personas que no parecería que fueran, digamos, criminales, ¿no? No es como, digamos,
un sicario. O el pingüino, digamos, ya. Claro, el pingüino es un caso muy especial porque tiene, digamos, rasgos, creo, que lo caracterizan, ¿no? Claro. Ujú. Porque el caso Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Creo que es el caso más próximo en que nos habla cómo funciona toda una maquinaria de lavado de activos. Hasta llegaron a comprar un banco, me acuerdo. Y tenían toda una estructura, un departamento dentro de la empresa, el departamento de operaciones estructuradas, que manejaba una serie de cuentas offshore en bancos y empresas para pues, hacer este lavado de dinero. Claro, era una actividad que funcionaba de manera paralela, es decir, había actividad lícita y actividad ilícita, que ambas funcionaban de manera paralela, ¿no? Y esto también se ve no solamente en las empresas, también se ve, digamos, en cualquier otra forma de persona jurídica. Ujú. Recordemos que persona jurídica puede ser, digamos, una empresa, un partido político. Hay muchas formas, digamos, de lavar el dinero a través de personas jurídicas. Un partido político mencionó, ¿no? Un tema pues que ha sido bastante polémico en estos últimos años, ¿no? Porque precisamente se menciona de que partidos políticos, su estructura sobre todo, han sido utilizadas para ingresar dinero ilícito en las campañas electorales, ¿no? Ujú. Para usted, ¿es dinero ilícito? O sea, por ejemplo, si viene alguien y quiere financiar, usted se lanza, por ejemplo, digamos, al Congreso, ¿sabe qué? Toma, te doy un maletín con $200.000. ¿Usted lo utiliza en su campaña? ¿Es lavado de activos? Bueno, recordemos que la figura del financiamiento ilegal de partidos políticos establece que el delito se materializa cuando no se utilizan los canales que justamente la norma autoriza. Digamos, voy a la OMPE y registro mi Claro, porque aporte. digamos, dinero de origen ilícito que ingresa de manera prohibida al partido político puede constituir delito, no necesariamente siendo de origen ilícito el dinero. Ujú. Es, digamos, una de las diferencias, ¿no? Que, digamos, hacen con el tema del lavado de activos. Ahora, ¿por qué? Porque no lo declaras, evidentemente. Claro, El claro. tema del juego. El juego está declarado, pero yo hablo de utilizar la estructura de una organización política para precisamente introducir al sistema financiero dinero ilegal. Claro, claro. Es viable. Como cualquier otra persona jurídica, el partido político funciona de manera muy similar a cualquier otra empresa. Tiene una estructura, tiene representantes, tiene trabajadores, hace operaciones comerciales en las que justamente puede darse la ocasión de que pueda ingresar dinero de origen ilícito y ser utilizado, digamos, para la compra de afiches, el diseño de afiches, publicidad y lo que sea, ¿no? Lo que, digamos, puede hacerse dentro de un partido político. Pero bueno, hay una normativa que justamente ha excluido a los partidos políticos de la responsabilidad administrativa dentro del proceso penal, que estaba, digamos, había sido introducida a nuestra normativa a través de la ley 30.424. ¿Y a usted le parece desafortunada esa modificación? Sí, sí, sí. A título propio sí me parece muy desafortunada, digamos, esta exclusión de la responsabilidad de los partidos políticos. Porque no solamente pues hablamos de lo que sucede en Lima, también al interior del país vemos pues cómo hay organizaciones que están fuertemente vinculadas pues a la minería ilegal, al narcotráfico, ¿no? Y pues de dónde van a sacar esta plata para llenar de paneles toda la ciudad, ¿no? Claro. Que no lo declaran, evidentemente, ¿no? Claro, claro. Como te decía, el lavado de activos siempre está muy vinculado al tema del crimen organizado y a su vez a la corrupción de funcionarios. Digamos, es algo que funciona como un tridente. Siempre que veas lavado de activos, va a estar de una u otra manera vinculado con la organización criminal o con el crimen organizado. Uh-huh. Y esto a su vez con la corrupción de funcionarios. Es algo que funciona, digamos, de la mano. Vayamos a sus épocas de investigador, doctor, de investigador criminal en el caso de lavado de activos. ¿Cuáles son para usted esas banderas rojas? Bueno, hay alertas, hay indicios, como bien ha señalado la Corte Suprema, que se deben, digamos, tener en cuenta cuando estamos ante operaciones que te darían ciertas señas de que aquí hay algo irregular, algo ilícito. ¿Cuáles? Por ejemplo, que estés vinculado a personas o grupos asociados a ilícitos penales, digamos que tengas un familiar que haya sido condenado por tráfico de drogas. Uh-huh. Tú, de la noche a la mañana, adquieres, digamos, un departamento sin tener una actividad comprobada, no siendo, digamos, un trabajador que genere ganancias mensuales
por encima de, no sé, de los 7.000, 8.000 soles, pero que sin embargo en un corto tiempo, en un mes o 2 meses, adquieres un departamento, un vehículo de alta gama, digamos, esos son indicios que despiertan las alertas o que movilices, digamos, dinero en grandes cantidades, en efectivo sobre todo, que estés transportando en tu maleta, en tu cartera, $20.000, $30.000. O sea, ¿quién, digamos, transporta ese dinero, digamos, en su cartera, en su billetera? Estas, digamos, son señas, son indicios que justamente la Corte Suprema, a través de instrumentos judiciales que son acuerdos plenarios, ha establecido como indicios que justamente deben verificarse, ¿no? Para establecer si estamos ante la existencia o no de un delito de lavado de activos, porque esto funciona como prueba indiciaria. Lo que me comenta se me pasa por la mente el caso Chibolín, ¿no? Es como que él mostraba opulencia, pues, ¿no? Dinero en sus redes sociales a tal cantidad. Pero para el sistema fue como un elefante en la sala que nadie quiso ver. Bueno, sí, producto de las noticias y de los reportajes que han salido, se han destapado, digamos, más vínculos de este personaje con otras personas que estaban vinculadas al tráfico de drogas desde hace muchos años, ¿no? Y en donde él aparecía... Caso Vaticano, pues. Claro, él aparecía como representante. Y claro, y también ahora que realice, digamos, esta serie de actividades en donde aparece mostrando toda una opulencia, aparece adquiriendo bienes muy lujosos, viajando por todo el mundo, uno a veces piensa, bueno... ¿De dónde? ¿De dónde, no? Claro, son indicadores, son rasgos que uno debe detectar para establecer o no la existencia, digamos, de presuntos actos de lavado de activos. Ahora, doctor, hemos hablado al inicio de la entrevista, ¿no?, sobre esta industria que hay de lavado de activos que no solamente requiere, pues, de abogados, también contadores, también de repente testaferros, e incluso operaciones internacionales. Pero es de la primera parte para identificar a una operación. Pero ¿qué pasa cuando ya hay una investigación activa? La complejidad para investigar, para ir detrás de estos casos. Cuéntenos sobre eso, por favor. Bueno, así como los lavadores también se agencian de personal especializado para cometer sus actos de lavado de activos, contadores, digamos, los fiscales también necesitamos justamente de ese apoyo técnico especializado, ¿no? Las fiscalías de lavado de activos cuentan con personal justamente especializado en esta materia de contabilidad, que les permite, digamos, comprender un poco los estados financieros, te permiten, digamos, entender los libros contables, leer los números. Entonces, esa labor del fiscal también es un poquito más exigente. Y sobre todo descifrar, ¿no?, detrás de todo este esquema que se armó, cómo llegar a ese último beneficiario de esa plata. Claro, tienes que verificar cuentas por cuentas, las transferencias, la entrada y salida de dinero de las cuentas, a quienes llegan y estas personas, digamos, a quienes más les transfieren, y así, es como una trazabilidad o lo que también se conoce como la ruta del dinero, seguir la ruta del dinero. Cuéntele al público, por favor, lo difícil que es hacer ese trabajo, ¿no? Porque no es que agarras y uno va y toca la puerta de tal banco y es que le van a dar la información. No. Primero, para empezar, es una cosa un poco difícil porque tienes que establecer una línea de investigación. Tienes un caso, tienes información, tienes datos, pero ¿cómo armo mi investigación? ¿Cómo construyo esta investigación, ¿no? ¿Qué sentido le puedo dar? Ahí es donde quizás radica un poco al inicio el problema. Una vez que ya estableces tu línea de investigación, ejecutas tus actos de investigación, ¿no? Solicitas información a entidades públicas, privadas, para establecer, digamos, si es que esta persona puede, digamos, o no tener bienes y dónde están estos bienes, identificar concretamente los bienes, porque generalmente el dinero se materializa finalmente en otros activos. Me refiero a vehículos, me refiero a acciones en empresas, me refiero a inmuebles, terrenos u otros, ¿no? Cuéntanos un caso práctico, doctor, de su experiencia en la Procuraduría o Fiscalía. Bueno, hay muchos casos que actualmente se encuentran en trámite y de los cuales justamente no puedo dar mucho detalle, pero sí le puedo dar a grandes luces, digamos, cómo funcionaban estos casos, ¿no?
Habían casos muy interesantes que justamente involucraban la participación de agencias internacionales. Existía, por ejemplo, un pedido de la DEA, Ujú. de información de una persona que aparentemente estaría involucrada en una red criminal internacional de tráfico de drogas. Y esta persona tenía un proceso en Estados Unidos. Estados Unidos, concretamente el Distrito Sur de Nueva York, estaba solicitando su extradición. Sin embargo, por X motivos, se llega a filtrar parte de la información. Cuando se refiere a filtrar que sale en la prensa, Así es. ¿y podemos hablar de quién se trata? No. Ok, pero Sí, es ¿cuál un fue el caso impacto? en trámite. Bueno, el impacto fue muy fuerte porque esto alertó a la persona que estaba siendo investigada. Y eso hace que en minutos pueda transferir una operación y así irrastrable el dinero. Desapareció completamente. No me diga. Desapareció completamente. Empezaron también a transferirse sus bienes, las empresas que estaban a su nombre estaban siendo transferidas las acciones, y claro, eso causó un perjuicio, digamos, a la investigación, ¿no? Por eso es muy importante lo que menciona, doctor, porque en varios casos de lavado de activos que como periodista judicial he visto que se divide en dos grandes partes, ¿no? Supongamos que yo soy un político, no sé, ¿no? Y me están pagando un soborno. El dinero lo van a depositar en una cuenta en Panamá. Pero yo en algún momento voy a querer que ese dinero en Panamá termine en mi bolsillo, pues, ¿no? Ahí es donde entra recién la operación de lavado de activos, ¿no? Ahí Claro. viene lo difícil. Claro, así es. Que ese dinero ingrese, digamos, a nuestro país y de qué forma es lo complicado, ¿no? Se crea, se monta, digamos, una estructura, se crea una empresa aquí que celebra contratos con la empresa extranjera, le brinda servicios que no necesariamente existen. Los llamados contratos ficticios. Contratos ficticios que son utilizados justamente para trasladar ese patrimonio de origen desconocido, Ujú. no necesariamente puede ser ilícito a veces, puede ser sucio, bueno, puede ser negro, como decía, y es trasladado al país, ¿no? Por ejemplo, el doctor Benavente ha hecho 10 conferencias y se le ha pagado $200.000. Pero en realidad estamos haciendo un contrato ficticio. Claro, y encima esas conferencias solamente han sido de 10 minutos, 5 minutos, o sea, no se justifica, no existe, digamos, una razonabilidad. Pero sobre el papel me va a servir para justificar Claro, el envío y transferencia de ese dinero. claro. En el papel se va a justificar todo y la labor justamente consiste en indagar un poco más. La labor del fiscal consiste en indagar más allá, digamos, de las operaciones que pueden aparecer en el papel. Por ejemplo, doctor, usted como abogado, ¿no? Experto en temas de lavado de activos, ¿cuál es el caso para usted así que más le ha llamado la atención, ¿no? Esto es lo que mejor grafica lo que es el sistema de lavado o de repente el más impactante para usted. A nivel nacional, bueno, podría ser desde mi experiencia en la Procuraduría el caso Ceballos, ¿no? Justamente el caso que la doctora Medina también abordó. ¿Cómo era el esquema de lavado de este narcotraficante? Era un narcotraficante que utilizaba justamente su empresa de aerolíneas Ujú. para lavar el dinero, ¿no? Se cuestiona mucho también el tema de cómo, digamos, internacionalmente su empresa estaba siendo mal vista, ¿no? Por las empresas de la competencia. Ujú. Sin embargo, claro, la forma, digamos, en cómo lavó el dinero, ¿Cómo lo hacía? lo hacía también con el apoyo de las autoridades nacionales. A ver, cuéntenos. Se mencionaba que justamente había la intervención o el conocimiento, ¿no? En ese entonces de el ex asesor del presidente Fujimori. Ujú. Vladimiro Montesinos. Así es, ¿no? También existían operaciones que en ese entonces eran operaciones muy, muy difíciles de identificar para que uno pueda determinar a simple vista que se trataba de lavado de activos, ¿no? Recordemos que es una empresa que funcionó durante muchos años, como cualquier otra empresa, ¿no? Que se dedica, digamos, al comercio, a una actividad comercial lícita. Tiene, digamos, un inicio, tiene un auge, y es en este auge en donde, digamos, se producen los actos de lavado de activos. También hay otras empresas o otros casos muy representativos de lavado de activos,
pero que no necesariamente han sido conocidos, no son muy emblemáticos. Generalmente los casos emblemáticos, los casos mediáticos, no terminan, digamos, en una sentencia condenatoria, ¿no? ¿Por qué, doctor? Existen muchos factores, entre ellos también existe una poca voluntad de las autoridades judiciales en algunos casos. No generalizo con ello, pero todos somos conscientes de que hay jueces que no son, digamos, muy enfocados en establecer que de verdad estamos ante un caso de lavado de activos. Bueno, es una realidad, es verdad. Existen pocas sentencias por lavado de activos y sobre todo si hablamos de casos emblemáticos, pues se terminan cayendo, como usted dice, ¿no? Creo que en el país en los últimos años habrá unas 10, 15 sentencias por lavado de activos, a lo mucho. Y a lo que voy, doctor, es ¿por qué? Porque evidentemente al criminal lo que más le va a doler es que le toquen el bolsillo, ¿no? Y una investigación por lavado de activos, así como una investigación por extinción de dominios, ataca precisamente, ¿no? El patrimonio. Exacto, el patrimonio. Entonces, si uno va a investigar toda esta ruta del dinero, el investigador va a utilizar todos sus mecanismos posibles para que el caso se caiga, ¿no? Claro, como te decía, el lavado de activos está vinculado a la corrupción de funcionarios y a su vez al crimen organizado. Es algo que funciona como un trinomio, un tridente, ¿no? El lavado de activos te genera dinero. Con el dinero, el lavador busca acceder al poder, pero este poder quizás es accesible a través de medios distorsionados. Para ello, digamos, se apoya en la corrupción de funcionarios. Ahora, y hay momentos, por ejemplo, en que el dinero ya ha sido tantas veces lavado que ya es irrastreable. Claro, eso ya sería, digamos, parte de la etapa de integración del lavado de activos, ¿no? Cuando ya, digamos, ha pasado la etapa de la intercalación y la etapa de la colocación, en donde el dinero ya cobró una apariencia totalmente legítima, lícita, en donde uno no sospecharía de que se trata, digamos, de dinero obtenido del tráfico de drogas, de la trata de personas o de otro ilícito, ¿no? Y ahí se tiene que hacer un trabajo más de arqueología, ¿no? Para poder rastrear ese dinero ilícito. Claro, tienes que retroceder muchos años, en algunos casos, hasta establecer cuál es el origen, digamos, de ese patrimonio, ¿no? Ahora, algunos de los casos que he visto, doctor, por ejemplo, en lavado de activos, no sé, pienso en el caso de la corrupción de la compra de aviones en el gobierno de Fujimori, era pues que cuando se utilizan estas redes offshore en el extranjero, se depende mucho y es necesario realizar las asistencias judiciales a otros países. Y eso a veces es un Sí. al aire, ¿no? A ver cuándo te responden. Claro, y si te responden de la forma en que tú quieres, porque a veces también... Explíquelo, por favor, audiencia, porque es difícil eso. Sí, porque a veces las entidades, cuando tú solicitas información, te dan lo que ellos quieren y no necesariamente lo que tú buscas. Y tienes que hacer un nuevo pedido y eso es esperar. Y eso involucra mucho tiempo. Entre que se envía el pedido y llega la respuesta pueden transcurrir muchos meses, 8 meses, 1 año, y las investigaciones tienen caducidad. Claro, y están los tiempos, claro, de la investigación, 18 meses, 36 meses. ¿Por qué? Porque digamos, ¿no? Usted detecta que a este político le pagaron en una cuenta offshore en las Islas Vírgenes. Uh-huh. Usted tiene que solicitar a la Fiscalía de las Islas Vírgenes información sobre esa cuenta. Así es. Y no es que usted pida el lunes y le respondan el martes antes de que salga a la oficina. No. Pides un lunes y no sabes cuándo puede llegar eso. Mientras tanto, los plazos están avanzando. Mientras tanto, los plazos siguen avanzando. Tú puedes pedir información sobre una determinada cuenta y lo que ellos te van a decir es que, bueno, ese ilícito que tú señalas ahí no constituye delito en mi país, entonces no te puedo dar esa información. Uh-huh. Ahora, doctor, hablemos un poco de la figura de testaferro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de modalidades son las más usuales con los testaferros? Bueno, el testaferraje es una modalidad en sí y constituye justamente en utilizar, ¿no?, a personas
que van a aparecer en tu lugar, digamos, gestionando, manejando tu patrimonio. No, lo digo eso porque se ha hablado mucho, ¿no? En casos, por ejemplo, el de Keiko Fujimori y la figura del pitufeo. Claro, el pitufeo es otra modalidad de lavado de activos, ¿no? En donde utilizas, digamos, a muchas personas para, digamos, en una cuenta hacer depósitos, hacer movimientos bancarios por montos que no superen un umbral y que eso, digamos, no despierte el interés o la alerta de las autoridades. Es una modalidad antigua, pero todavía tiene, digamos, teniendo efectos hasta la actualidad. Bueno, y el testaferro es alguien que adopta ese patrimonio que uno quiere cubrir como si fuera suyo. Claro, es una persona que trabaja, digamos, de manera muy leal con la persona que tiene, digamos, el patrimonio ilícito, que busca lavar. Y usted como investigador es crucial, por ejemplo, contar, o como se dice en la jerga, quebrar a este testaferro para que termine contándole a ustedes a quién representa. No es tanto como quebrar, pero sí debemos, digamos, investigar a profundidad. Si es que esta persona que aparece como testaferro, digamos, ha tenido solvencia económica, porque esta persona que aparece como testaferro tiene a su nombre los bienes, tiene a su nombre las cuentas, pero esta persona, digamos, históricamente ha tenido, digamos, una actividad lícita que le ha generado el patrimonio que ahora tiene. O sea, puede justificar también este testaferro todo ese patrimonio que tiene, que maneja, o es de otra persona. En estos casos, digamos, se identifica, ¿no?, de que ese patrimonio que él está ostentando como suyo no necesariamente le pertenece. Entonces, ahí es donde uno debe centrar su interés, su investigación y verificar con quiénes, digamos, puede estar conectado. El caso más, el primer caso que se me viene a la mente, ¿no? El caso de la señora Eva Fernenboim, suegra del expresidente Alejandro Toledo. Se compró en papeles una casa en las Casuarinas, pero se pregunta el investigador, ¿no? ¿Qué hace comprándose una señora que vive y sigue viviendo en Europa una casa en las Casuarinas? Que le costó, si no me recuerdo, más de $2 millones. Claro, y la explicación que dio tampoco no fue, digamos, muy fácil de creer. Bueno, Toledo dijo que era producto del holocausto, una indemnización, ¿no? Claro. Y uno de los indicios, uno de los indicadores, una de las alertas, si se quiere decir, del lavado de activos es la falta de una explicación razonable. Cuando tú no das una explicación sobre el origen de tu patrimonio, de dónde viene, que sea, digamos, razonable, que sea creíble, eso también es un indicativo, un indicador, un indicio de una presunta operación de blanqueo de capitales. Usualmente, doctor, ¿quiénes son utilizados como testaferros en una operación de lavado de activos? Generalmente, digamos, uno enfoca la visión en un familiar, alguien que no te va a traicionar con gran facilidad, ¿no? Un amigo, alguien que te tenga lealtad, al que, digamos, no sea fácil de convencer, quebrar y que termine confesando y diciendo, sí, la persona que está detrás de todo este patrimonio ilícito sea tal persona, sea mi primo, sea mi tío. Alguien que va a llevar a la tumba. Claro, alguien. Un secreto. Así es. Bueno, Toledo utilizó a su suegra. Claro, familiar, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso, no sé, a ver, se me ocurre, en el Ceballos, ¿a quién utilizaba como testaferros? Bueno, también se apoyó en sus familiares. También en el proceso de Ceballos estuvo involucrado la hermana, estuvo involucrada también otros familiares, que justamente cumplen con esos requisitos, ¿no? Que sean, digamos, personas que están muy vinculadas a uno y que muy difícilmente vaya a terminar, digamos, señalando como el principal responsable o la persona que está detrás del patrimonio ilícito. Ahora, y en casos, pues ya no en coimas millonarias, sino casos menores de lavado de activos, ¿quiénes son usualmente esos testaferros? Incluso pueden ser los mismos, más allá de los mismos familiares, pueden ser, digamos, amigos o personas con las que tú, digamos, constituyes una empresa. Oye, ¿sabes qué? Mira, tengo dinero, bueno, tú sabes que ese dinero lo he obtenido, digamos, de una u otra manera, ¿no? Pero bueno, hagamos un negocio. Lo constituimos juntos y tú apareces como la persona que dirige todo, el patrimonio es todo tuyo. Colocamos 99% de acciones tuyas, 1% mía. Nadie va a sospechar nada que yo aporté 10 soles nada más y tú has aportado 9.000 soles para constituir la empresa. Sin embargo, yo te doy todo el dinero aquí. Y él dice, bueno, ¿yo qué voy a recibir? Voy a recibir un beneficio. Obviamente voy a recibir un beneficio, ¿no? Entonces, esa persona, digamos, funge como testaferro a cambio de un beneficio, porque va a obtener un dinero, va a obtener justamente algo que le permita continuar
en esa secuencia. Doctor, hablemos del impacto del lavado de activos pues, en el país, ¿no? Ujú. ¿Por qué es tan importante combatir ese delito? Es muy importante porque el lavado de activos es un delito pluriofensivo. A ver. Le dice pluriofensivo porque no solamente afecta un bien jurídico, digamos como la administración de justicia. Tiene un impacto negativo en una serie de bienes jurídicos que están protegidos por el Estado, por ejemplo, el orden socioeconómico preestablecido, afecta el libre mercado, afecta la correcta administración de justicia, afecta una serie de esferas que están siendo protegidas por el Estado. Entonces, eso lo vuelve particularmente especial, porque termina teniendo un impacto negativo en muchos sectores del Estado. Bueno, y evidentemente porque el dinero proviene de una actividad criminal, ¿no? O sea, lo que hace pues es hacer que estos grupos, estas organizaciones criminales se consoliden más. Claro, claro, las organizaciones criminales necesariamente tienen que lavar el dinero, porque si quieren justamente continuar operando al margen de la ley, lo que necesitan es tener recursos, y estos recursos los van a obtener también producto de operaciones de lavado de activos, en donde gire el dinero, digamos, de ilícito llegue a lícito. Entonces, este dinero lícito lo van a utilizar para constituir empresas, para adquirir bienes, adquirir inmuebles. ¿Un club de fútbol? Hasta también actividades deportivas ha llegado el lavado de activos, ¿no? También recordemos, creo que Pablo Escobar era dueño, me parece, de un club deportivo en Colombia. Claro, evidentemente. Hay un caso pues emblemático en Colombia y aquí también se sospecha que hay varios clubes que son utilizados como plataforma de lavado de activos. Universidades también. Universidades, básicamente cualquier forma de persona jurídica. Una forma, las personas jurídicas son justamente uno de los principales instrumentos que las organizaciones criminales tienen para facilitar la inyección de dinero de origen ilícito y con ello, digamos, adquirir bienes, adquirir inmuebles y favorecer el lavado de activos. Ahora, por ejemplo, ¿no? Hablamos al comienzo que la informalidad es uno de esos factores que hacen que este país sea pues un terreno fértil para el lavador. De hecho, cada año hay un ranking, ¿no? El lavado de activos, organizado por varias instituciones, una de ellas el Basel Institute, donde coloca, por ejemplo, acá tenemos los países con más riesgo de ser pues fuente pues de lavado de activos. Son países en África, Chad, tenemos a la República del Congo, Perú aparece en el puesto 92 de 203 países, por encima de Colombia, Serbia, Costa Rica, Croacia, Liechtenstein, Italia, Corea del Sur. Además de la informalidad, doctor, ¿por qué cree que Perú pues pasa por estas... O sea, ¿por qué aparece como uno de los países en un riesgo considerable de lavado de activos? Bueno, existen muchos factores, pero para hacer un poco más comprensible, digamos, la explicación, recordemos que el tráfico de drogas es una de las actividades que nos caracteriza, digamos, a nivel mundial, ¿no? Somos reconocidos por ser uno de los mayores exportadores. Con Colombia estamos ahí cada año compitiendo quién produce más cocaína. Así es, somos quienes proveen de droga, digamos, a Europa, a Australia, a Estados Unidos y a otros países. También tenemos actividades como la minería ilegal, que ojo, no quiere decir que sea lo mismo que la minería informal. Constituyen, digamos, ilícitos que generan mucho dinero, que generan ingentes cantidades de dinero que necesariamente tienen que ser lavadas, tienen que ser blanqueadas. Entonces, es ahí donde el lavado de activos aparece como desde el punto de vista del delincuente, como una solución para sus problemas, digamos, de dinero, ¿no? En donde ellos tienen demasiado dinero físico y tienen que darle una apariencia ilícita para disfrutarlo, porque si no, no pueden disfrutarlo. Una persona no puede ir a un comercio a adquirir un vehículo con su paquete de drogas. Necesita dinero, pero necesita dinero claro, lícito. Así es. Ahora, y también juega un rol importante las alertas que emiten los bancos, pues, ¿no? Porque ellos son finalmente quienes le avisan a la unidad de inteligencia financiera y la unidad de inteligencia financiera le avisa al Ministerio Público. Y por si acá, mira lo que está pasando acá, esta operación es sospechosa.
Claro. Las agencias bancarias, las entidades del sistema financiero son, eh, digamos, uno de los elementos principales con los que cuenta, digamos, el sistema de prevención para establecer qué posibles actividades, qué posibles operaciones serían eventualmente o potencialmente, mejor dicho, operaciones de lavado de activos, ¿no? A través de sus oficiales de cumplimiento, a través de toda una serie, digamos, de actores que pueden intervenir en la parte de la prevención del lavado de activos para identificar, claro está, posibles o potenciales operaciones de lavado de activos. Ahora, la Fiscalía puede utilizar técnicas especiales de investigación. Una de ellas es el agente encubierto, nombre de este programa. Cuéntenos, doctor, en su experiencia como fiscal, ¿en qué momento se ha utilizado esta técnica del agente encubierto para investigar una red de lavado de activos? Bueno, particularmente yo no utilicé el agente encubierto. En los casos que he tenido no utilicé nunca el agente encubierto, pero sí he conocer casos en donde justamente se utilizó esta figura. El caso que te comentaba, en donde se filtró la información, en ese caso, a nivel de tráfico de drogas, se estaba trabajando con un agente encubierto. Cuéntele al público, por favor, ¿qué es el agente encubierto? Bueno, el agente encubierto es una persona que en este caso es un efectivo policial que se inserta en la organización criminal con la finalidad justamente de detectar quiénes son los principales actores, quiénes están encabezando, digamos, esta organización criminal. Ahora, hay una diferencia entre agente encubierto y agente especial. En el agente encubierto es un efectivo policial y en el caso del agente especial es no un policía, sino cualquier otra persona que que tiene la facilidad de poder introducirse en esta organización. Puede ser, digamos, el mismo delincuente, uno de los delincuentes que se encuentra en la rama inferior, digamos, de la organización. Decide acercarse al Ministerio Público y decir, ¿sabes qué? Yo voy a colaborar con ustedes y les voy a dar información. Claro, y el Ministerio Público adopta una serie de mecanismos que justamente permiten que esta persona pueda introducirse con facilidad, incluso se le da, digamos, las facilidades, ¿no? De darle, digamos, protección y todo lo que conlleva, digamos, a la importancia, ¿no? Y a la, digamos, delicadeza de este procedimiento. O sea, ustedes lograron infiltrar a un policía en esta red de lavado de activos internacional que están investigando. Claro, yo conocí que en ese caso justamente había un policía que había sido introducido en esta red de tráfico de drogas a nivel internacional y que proporcionaba la información. Pero así como también el Ministerio Público tiene una persona, digamos, que se adentra en la organización criminal también tenía una persona que se adentró en el sistema judicial. Ah, esta es la película claro, de Scorsese, de Los Infiltrados. Claro, y también justamente fue ahí, ¿no?, que se pudo conocer un poco, bueno, que el investigado, el imputado, pudo conocer que lo estaban investigando, que estaban detrás de él, que la policía estaba siguiéndolo. Bueno, con mayor razón, si están investigando su patrimonio, su dinero, él va a querer de todas las maneras posibles tratar de bloquear esa investigación, ¿no? Incluso va a infiltrarse dentro de la Fiscalía y la Policía. Claro, como te decía, lavado de activos, corrupción de funcionarios, crimen organizado, funcionan de la mano, siempre van de la mano. Ahora, y doctor, poco para ya ir concluyendo la entrevista, ¿usted por qué decidió investigar la red de lavado? O sea, ¿por qué decidió especializarse en este tipo de investigaciones? ¿Cuál es esa curiosidad? Bueno, no es que tampoco haya decidido así. La doctora Medina me dio la oportunidad de formar parte de su equipo de lavado de activos. Y la procuradora, ex procuradora Sonia Medina, por cierto, está en el canal de YouTube, pueden ver la entrevista con la procuradora Sonia Medina. Sí, es una persona a quien le agradezco mucho. También le agradezco a mi jefa en la Fiscalía. Tengo muy gratos recuerdos de ambas instituciones, a las dos las aprecio mucho. La Procuraduría tiene un rol muy definido de coadyuvar con la investigación. La Fiscalía tiene el rol de dirigir la investigación. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no?, que me decías. Claro, porque usted tranquilamente dice, ¿sabes qué? Me voy a especializar, no sé, en Fiscalía, investigaciones anticorrupción, ambientales. Me gustó un poco el tema, me gustó un poco, digamos, conocer, digamos, las operaciones, hacer, digamos, ese seguimiento, ¿no?,
qué hay detrás, digamos, de estos documentos, qué es lo que se oculta detrás de estas operaciones. Y entonces, poco a poco, digamos, tal vez a uno le pueden hacer el interés y a otro no, a otro le puede parecer un poco aburrido, Porque hay bastante tedioso, búsqueda de papel. revisar cuentas bancarias, revisar minutas, qué aburrido, ¿no? Mejor prefiero algo de homicidio, algo con más acción. No, bueno, también tienes opción de investigar redes de lavado de dinero. No, uno Claro. no sabe hasta dónde te va a llevar esa ruta. Efectivamente, sí, es un trabajo que, Una caja de Pandora termina siendo en investigación por lavado de activos. sí, 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 sobre todo cuando a veces tienes dificultades para hacer tu función, eh, presupuesto, falta de personal, hay una serie de factores que a veces disminuyen, digamos, tu trabajo, ¿no? No puedes hacer las cosas como tú quisieras quizás hacerlas, pero dentro de todo tú tienes que continuar. O el mismo sistema asfixiándote para que no hagas bien tu trabajo. Claro, la defensa a veces establece estrategias o líneas de defensa que no necesariamente están enfocadas en la investigación, sino en dañar, digamos, a la persona que está investigando. O sea, a ver, puedo para entenderlo. O sea, hacen dentro del proceso, lo llenan así de requerimientos, pedidos para que el fiscal esté más ocupado en responderlos. Por otro lado, le llena de quejas para que esté Claro, pendiente en control interno. Y por fuera también le hace una campaña de desprestigio, me dice. así es. Te pueden presentar quejas a control interno, te pueden pedir tu exclusión al fiscal superior, pueden pedir una serie de cosas y eso más bien te distrae de lo que realmente tienes que hacer, que es tu investigación, enfocarte en tu investigación, pero sin embargo tienes que ahora no solamente prestarle atención a tu caso y a otros casos, porque no es un solo caso que Me tienes. imagino que también lo investigan, ven su vida íntima, qué hace ese fiscal. Claro, uno a veces tiene que tener un poco de cuidado, ¿no? A veces, no sé, ser fiscal, ser funcionario público, trabajar en la Procuraduría, eh, te exige, digamos, ser también una persona, digamos, que se dirija con ética y que sea, digamos, una persona de bien, por así decir, ¿no? O sea, no es algo muy bien visto que un fiscal quizás se vaya Que a lo ampañen tomar, manejando que lo borracho. vaya manejando, ¿no? Digamos, aún así no haya sobrepasado el límite permitido, pero por ser fiscal, o sea, manejaste borracho. No, pues, ¿dónde? ¿Dónde estamos si pasa eso? Yo Claro. recuerdo un caso que contó la doctora Medina que habían descubierto en una mesa tipo pues de brujería su fotografía de ella. Ah, creo que de Miriam Pfeffer, Claro, algo así, sí. Claro, habían descubierto su fotografía en una especie de en un altar, en donde ritual había ahí que un le muñeco querían. vudú, creo, con la fotografía de la doctora y creo que habían colocado algo que atravesaba el muñeco, cosas así. Claro, bueno, mira, por ejemplo, eso, ¿no? O que le coloquen, digamos, no sé, arreglos fúnebres, esas cosas, ¿no? Que de una u otra manera impactan negativamente en la persona que, digamos, está desempeñando un cargo, ¿no? Que no es para alguien, sino para la sociedad. No, evidentemente, ¿no? Pero también implica pues de que quien sabe que está detrás de estas organizaciones no es que va a esperar abrazos ni besos de vuelta, ¿no? Claro, generalmente son organizaciones que manejan mucho dinero, tienen muchos recursos, a diferencia, digamos, de un fiscal o un procurador, ¿no? Que se maneja con recursos no tan grandes. Entonces tienes que hacer tu función con lo que tienes. Doctor, para el público y para cerrar la entrevista, ¿alguna recomendación para los que están interesados en caso de lavado de activos? Ya mencionó, por ejemplo, la serie de Saul Goodman, ¿no? Better Call Saul. Bueno, está también una película, me parece que se llama El Irlandés. El irlandés, El con Al Irlandés. Pacino y Robert De Niro. Claro, también está El Padrino. Es una película, Claro, son bueno, un varias clásico de películas clásicos, clásicas, ¿no? ¿no? De Francis Que, Ford Coppola. claro, que ilustran más o menos cómo funcionan las organizaciones criminales. También está el lavado de activos. Y claro, y todas esas operaciones, ¿no? Que a veces uno las ve en las películas, pero no necesariamente las traslada a la realidad. Y en Netflix hay un documental bien bueno que es Dirty Money, Ujú. que hablan cómo pues se utilizan también estas... Cuentan de varios casos emblemáticos de lavado de activos. Bueno, y en Perú ya tenemos Ah, material de sobra, ¿no? bueno, en Netflix también creo que hay una película. Bueno, hasta hace, no sé, un año, 2 años creo que llegué a ver que había una película que se llamaba La Lavandería. Del famoso caso Mossack y Fonseca, Claro, el caso de los Panama Papers. claro, que ayuda a entender un poco más o menos cómo funcionan estas sociedades extranjeras, ¿no? Lo que hablábamos al inicio, que existe toda una industria de lavado de activos. Claro.
que el lavador no solamente necesita a su amigo, a la empleada, necesita también un estudio de abogados, necesita también contadores, y si es posible, y si el dinero lo permite, estudio de abogados extranjeros que le permitan armar toda esta plataforma. Claro. Naturalmente no es una actividad que una sola persona pueda realizar o controlar, ¿no? Necesita siempre, como cualquier otra empresa, tener un gerente, tener un administrador, tener personas que cumplan determinadas funciones y que todo, digamos, forme parte del círculo de lavado de activos. Doctor, le agradezco por haber estado en este episodio de Agente Encubierto. Bueno, muchas gracias a usted.